Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido un día más a Un Consejo de Dios. Te habla como siempre el pastor Armando Ruiz desde la ciudad de Sevilla, en España. Vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 61 y en el versículo número 1, la cuarta parte de las personas ungidas por Dios para un propósito o para un llamado. Isaías 61:1. Dice la palabra lo siguiente: el Espíritu de Yahvé el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Yahvé. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Aquí estamos viendo algo maravilloso. Aquí la diferencia no es que una persona unge a Jesús, no. Aquí directamente es Dios quien unge a su propio Hijo. Aquí es directamente Dios el que unge a Jesucristo. Vamos a leerlo otra vez, Isaías 61:1. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Yahvé, y me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Todo esto es lo que el Maestro, lo que Jesús realizó cuando estuvo en la tierra hace 2000 años. Todo esto es lo que realizó porque lo ungió directamente Dios. Aquí, a diferencia de los sacerdotes, que era ungido por Moisés en este primer caso, de los reyes, que era ungido por los profetas, de Eliseo, que era ungido por otro profeta, pero todos seres humanos. Aquí vemos ahora cómo Jesucristo fue directamente ungido por su Padre. O sea, figúrate qué tipo de aceite de oliva ungió Dios sobre su Hijo Jesucristo. ¿Cómo sería esa unción, verdad? ¿En qué lugar sería? ¿Qué fecha sería? ¿En qué ciudad sería? ¿Cómo tuvo que ser esa unción, verdad? ¿Cómo tuvo que ser esa capacitación para el llamado de predicar, sanar, liberar? Predicar, sanar y liberar. Predicar la voluntad del Dios Todopoderoso, y de hecho la predicó y la enseñó, porque eran muchos los que decían que este hombre, conocemos a su familia, a sus hermanos, sus hermanas, pero nadie jamás ha predicado como él. Conocemos las prédicas de los fariseos, conocemos la doctrina de los saduceos, pero como predica este hombre, con la sencillez que predica este hombre, con la autoridad, con el poder que predica, nunca jamás hemos oído a ningún varón israelita predicar de esta manera. Sanar. Sanar a los quebrantados de corazón. Sanar. Nunca jamás, antes que Jesús, nunca jamás había hombre que sanara con la autoridad que sanaba él. Nunca jamás con el poder que sanaba él, con la autoridad en la que echaba fuera a los demonios que lo hacía Jesús. Nunca jamás en los milagros que él hacía de la multiplicación de los peces y los peces, de los panes y peces, en la resurrección
de personas. Nunca jamás había hombres como él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Yahvé estaba sobre él. Porque Dios mismo lo había ungido a él, lo había capacitado. Y si era una capacitación importante, trascendente, simbólica pero autoritaria, la unción de un profeta sobre alguien, figúrate, la unción de Dios directamente sobre su propio Hijo. ¿Cómo es esa unción? ¿Cómo es esa capacitación? ¿Cómo es esa autoridad que directamente viene de parte de Dios? Tiene que ser magnífica, tiene que ser apoteósica. Lo capacitó también para liberar al pueblo de los ataques del diablo, para liberar a los prisioneros en la cárcel, en algún tipo de cárcel espiritual, en algún tipo de cárcel física. No tiene por qué ser una cárcel de hormigón con rejas de hierro. No tiene por qué ser así. Hay muchas personas que viven cada día como si estuvieran en una cárcel, que están cada día prisioneros de alguna atadura, alcohol, drogas, cualquier atadura también que tiene que ver con el sexo, y no pueden salir de ahí, y no saben cómo salir de ahí. Pero el Señor capacitó a su Hijo Jesús para todo ello, y Él fue el que lo ungió. Figúrate como siempre, primero viene la unción y luego viene el ministerio. Siempre pasa igual. Ungirás a Aarón y sus hijos para santificarlos, para que anden en santidad. Ungirás a David, hijo de Isaí, en Belén, para que sea mi rey. Y a raíz de ahí pongo el Espíritu sobre él. Ungirás a Eliseo para que sea tu sucesor, le dijo a Elías. Y a partir de ahí el Señor estaba con ellos. Y ahora Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Ha sido directamente Dios quien ha ungido a Jesús. Directamente Dios el que ha tocado la vida de Jesús. Directamente Dios el que lo está capacitando. Por eso no tienes por qué dudar en absoluto sobre la persona, sobre la figura de Jesucristo el Maestro. Porque ha sido Dios el que lo ha ungido. Ha sido Dios directamente el que ha puesto su mano sobre él, su aceite sobre él, para que reciba toda la capacidad, para que reciba toda la autoridad que viene de parte del Padre. Cuando una persona recibe la unción, a continuación tiene el ministerio y tiene el llamado para que haga la voluntad del Dios Todopoderoso. Siempre pasa igual. Y en este caso no podíamos dejar de ver la unción que cayó sobre Jesucristo. Tenía que ser ungido, pero no por ningún hombre, pecador, pecaminoso, dado a maldad, a defraudar, como todos los hombres somos. No te agarres al hombre, no confíes en el hombre, confía en Dios para que nunca jamás te defraude. Confía en Dios, porque Él va a ser el que va a estar contigo, el que te va a capacitar, el que te va a ayudar, el que te va a llevar de un lugar a otro. Pero no confíes en el hombre, porque antes o después el hombre te va a defraudar, el hombre te va a desengañar. Y los hombres ungían a los hombres para el sacerdocio, para el ministerio profético o para el reinado. Pero con Jesucristo fue diferente. Con Jesucristo no lo ungió ningún hombre. Fue directamente Dios el que lo ungió. Porque aquel que venía a ser igual que Dios, a semejanza de Dios, a predicar la enseñanza de Dios, no podía ser ungido por alguien mayor que él. Porque mayor que él no había nadie. Mayor que Aarón posiblemente era Moisés. Mayor que David era Samuel. Mayor que Eliseo era Elías. Y mayor me refiero porque podían tener más edad o porque estaban ostentando algún cargo o algún ministerio por Dios antes que ellos.
pero con Jesucristo ningún hombre podía ponerle las manos a él y transmitirle el ministerio de la predicación, de la sanidad, de la liberación, de tantas y de tantas cosas hermosas. Solamente pudo ser uno, Dios, porque Dios estaba con él, porque Dios nunca se separó de él, porque Dios lo envió directamente a hacer una voluntad muy concreta, muy hermosa, morir por todos los seres humanos para que algún día pudieran estar en el cielo con él. Que el Señor te guarde y te bendiga. Te espero en el próximo programa. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube indicando devocional Pastor Armando Ruiz en www.radiotierraprometida.org o a través de tu teléfono móvil con el Play Store indicando Proyecto Corazón o radiotierraprometida.org. Este que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.